bienvenidos a nuestra clase y hoy vamos a comentar sobre un tema muy interesante y fundamental en el estudio del derecho del trabajo. Lo que vamos a trabajar hoy en esta clase son las fuentes del derecho. Vamos a conocer de qué forma el derecho del trabajo se manifiesta y de qué forma se crea el derecho del trabajo y cuáles son las normas de observancia obligatoria a todas las partes que están involucradas en relaciones laborales. Uno de los puntos que siempre me gusta mucho comentar es que hay una razón para estudiar cualquier objeto o institución jurídica. Nosotros no estamos estudiando fuentes del derecho simplemente porque es parte del capítulo de algún libro de derecho del trabajo y tenemos que cumplir con un programa. Hay una razón y una importancia para poder estudiar las fuentes del derecho del trabajo. Nosotros vamos a conocerla hoy. Sin embargo, para poder conversar sobre las fuentes del derecho del trabajo, tenemos que entender un poco el significado de la palabra fuente. Y a mí, una de las cosas que me gusta mucho siempre es comenzar por la etimología, el significado de la palabra, para comenzar a generar una comprensión sobre el tema que vamos a profundizar después con otras definiciones un poco más filosóficas y un poco más dogmáticas. Y por dónde nosotros podemos comenzar a buscar el significado de alguna palabra. Bueno, sabemos perfectamente que cuando tenemos dudas sobre el significado de alguna palabra, el primer lugar donde vamos a buscar su significado y una explicación plausible es el diccionario. Y para nuestra lengua española tenemos la Real Academia Española, donde el diccionario nos va a ofrecer una primera explicación del significado de cualquier palabra. Es fundamental que ustedes despierten esta curiosidad de buscar informaciones por sí solos. Tenemos hoy en Internet a la disposición un abanico de lugares para buscar informaciones verídicas, informaciones confiables, para poder comenzar a entender cualquier objeto de estudio. Entonces, la curiosidad es parte inherente del estudio de cualquier académico, de cualquier alumno, sea de pregrado, sea de posgrado. De esta forma, visitando el sitio web de la Real Academia Española, vamos a buscar el significado de la palabra fuente, para tener una primera noción de qué es lo que vamos a estudiar. La primera acepción de la palabra fuente que nos da la RAE es manantial de agua que brota de la tierra. Pero me gustaría que saltáramos a la acepción número 7, porque esa va a ser fundamental para nuestro estudio. Fuente sería el principio, el inicio, el fundamento u origen de algo. Siendo así, ya tenemos una primera noción muy importante. Sabemos que vamos a comenzar a estudiar el principio, el inicio, origen o fundamento del derecho del trabajo. Y para eso, vamos a pasar a nuestras diapositivas para acompañar ahora una definición bastante interesante. Para Agustín Esquella, autor del libro de Introducción al Derecho, fuente es una palabra que remite a procedencia u origen, lo que está completamente compatible con la acepción número 7 que acabamos de ver en la RAE. En algunas de sus distintas acepciones, la expresión fuentes del derecho remite a su vez al origen o procedencia del derecho. Entonces, acompañando al profesor Pedro Nunes de Brasil, cuando nosotros hablamos de fuentes del derecho, estamos hablando de elementos directos y esenciales de la formación de las instituciones jurídicas de una nación o de su derecho positivo. De ser así, tenemos que tener claro en nuestra cabeza, para seguir estudiando este tema, que el derecho positivo es retratado por la norma, que se constituye en reglas, principios y valores, dotado de fuerza coercitiva sobre los agentes sociales a que se destinan estas normas. Las reglas se van a manifestar en la ley escrita. Los principios, que vamos a estudiar, los principios clásicos del derecho del trabajo, y también otros principios que tienen incidencia en el ordenamiento jurídico laboral, a su vez van a ser estos comandos generales, los mandatos de optimización según la doctrina de Robert Alexy, cuyas funciones son innúmeras, y vamos a estudiar detenidamente eso en esta clase. Tales como, por ejemplo, la función normativa, la función supletoria, la función integrativa, la inspiración del intérprete, entre otras funciones. Y por fin, los valores son los patrones sociales aceptados y seguidos por todos los individuos de una
sociedad. Luego, si estamos hablando de derecho positivo, no podemos tener esa errónea visión equivocada de que muchos piensan que solamente el derecho escrito compone el derecho positivo. El derecho positivo es aquel que actúa coercitivamente sobre la sociedad. El destinatario cumple entonces la norma porque se siente obligado a esto, aunque esta norma no esté escrita, como ocurre, por ejemplo, y que también vamos a estudiar aquí, con la costumbre. ¿Y cuál sería la importancia de estudiar las fuentes del derecho? Estudiar las fuentes del derecho del trabajo tiene su importancia en que, por medio de las fuentes que se crea el derecho y con su creación se genera la obligación y la exigibilidad de su cumplimiento. Por ende, si conocemos las fuentes del derecho del trabajo, sabemos cómo el derecho del trabajo se forma y podemos conocer cuál es el derecho del trabajo vigente en un dado momento. Así, los actores de las relaciones jurídico-laborales, principalmente pensando desde una lógica del derecho individual del trabajo, empleados y empleadores deben tener la conciencia de que más allá de la fuerza obligatoria de los contratos de trabajo, que obligan las partes y hacen ley entre las partes, respetando, siendo un contrato privado, la autonomía de la voluntad, existen otros reglamentos que tienen fuerza coercitiva y que deben ser respetados y cumplidos. Así, cuando estamos hablando de fuentes del derecho, para fines de clasificación y para comprender mejor el objeto de estudio, vamos a tener que hacer una separación. Eso significa que nuestras fuentes se van a dividir en dos otras acepciones que debemos tener en consideración a la hora del estudio de las fuentes del derecho del trabajo. Y aquí estamos hablando de un momento material, un momento donde surgen las normas, las fuerzas que hacen con que se conformen nuevas leyes del trabajo, y un momento formal, o sea, un momento donde el derecho toma forma. Formal toma forma, surgen las normas. Cómo surge el derecho del trabajo, cómo se manifiesta el derecho del trabajo y pasa a ser parte de nuestro derecho positivo y por ende de observancia obligatoria por las partes involucradas en una relación jurídico-laboral dentro de la perspectiva de nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, para reforzar un poco esos conceptos de fuentes materiales y fuentes formales, pasemos a examinar detenidamente cada uno de ellos. Primero, cuando hablamos de fuentes materiales, estamos hablando de los factores de muy diversa índole, factores políticos, factores económicos, sociales, morales, religiosos, científicos, técnicos, entre tantos otros, que presentes en una sociedad dada en un determinado momento y en dinámica y recíproca interacción de unos con otros, influyen de manera decisiva o a lo menos importante en el hecho de la producción de las normas jurídicas del respectivo ordenamiento y en el contenido de que estas normas resultan provistas. Por otro lado, cuando hablamos de fuentes formales, estamos hablando de los medios de expresión del derecho, la manifestación del derecho, cuando él toma forma. En el derecho del trabajo, si pudiésemos tomar estas dos acepciones de fuentes formales y fuentes materiales y hacer una división para comenzar a encajar todo lo que tenemos en nuestro ordenamiento jurídico y también considerando los momentos prejurídicos de conformación del derecho del trabajo, la clasificación quedaría más o menos como está en esta diapositiva. ¿Y por qué en este caso hablamos de fuentes materiales directas? Bueno, cuando estamos hablando de fuentes materiales, estamos hablando de este momento de efervescencia social, política y económica que tiene influencia de forma directa o indirecta en la confección, transformación o formación de una norma jurídica. Hay que tener siempre en claro que las leyes ellas son confeccionadas para la satisfacción de algunos clamores sociales. Habíamos hablado sobre el tema de la pacificación social en la clase sobre
el trabajo y el derecho del trabajo, la clase número 1. Entonces, el derecho, de cierta manera, para encontrar la pacificación social, necesita suplir los anhelos colectivos, los deseos de la sociedad con respecto al tema para el cual se están generando las normas jurídicas. Estas causas sociales, económicas y políticas presionan entonces al Estado o la propia sociedad a fin de que se pueda confeccionar una norma, realizar el derecho, materializar el derecho de forma de regular o imponer de alguna forma el comportamiento social más uniforme que debe ser adoptado en estas relaciones jurídicas. Entonces podríamos incluso afirmar que toda fuente formal ya fue una fuente material, pero obviamente ni toda fuente material va a llegar a ser una fuente formal. Y si estamos hablando en nuestra clasificación en fuentes materiales directas, significa que estamos hablando de todas las fuentes prejurídicas que de alguna forma pueden influenciar el Estado para que manifieste el derecho del trabajo. Las fuentes materiales indirectas ya son aquellas que derivan de otros actores o de otras instituciones que no están involucradas directamente con el trabajo. Son las propias doctrinas, investigadores que pueden escribir sobre algunos temas relevantes, lagunas en materia jurídica, que posteriormente pueden ser adoptadas a la hora de confeccionar leyes. La religión, nosotros hemos visto el caso de la cuestión social con la doctrina social cristiana en la clase de introducción, el trabajo, su evolución y el derecho del trabajo, la filosofía, la propia moral, la economía, la naturaleza humana, el progreso tecnológico, que también comentamos en la primera clase, que hemos visto que las características del derecho del trabajo, como un derecho nuevo, un derecho en constante evolución, necesita siempre tener atención a los cambios de la realidad social, principalmente con respecto a la tecnología que cambia la forma de ejecución del trabajo, las formas de trabajar, y que necesitan también adecuaciones, transformaciones del propio derecho del trabajo. Y las revoluciones, incluyendo también las revoluciones industriales que están comentadas en otras clases que ustedes tienen aquí disponible. Por otro lado, cuando hablamos de fuentes formales del derecho, estamos hablando de estos comandos generales, abstractos, impersonales e imperativos que confieren a la norma jurídica el carácter de positivo. Comienza entonces a ser parte de nuestro derecho positivo, de nuestro ordenamiento jurídico interno, obligando obviamente a todos los agentes sociales. Estas fuentes formales son puestas y se incorporan a las relaciones jurídicas, ordenan los hechos según valores, regulan estas relaciones y conectan a determinadas consecuencias por la inobservancia de estas normas, de estos principios y de estos valores que conforman el derecho positivo y en este caso específicamente el derecho positivo laboral. Y las clasificaciones que nosotros podemos verificar en la diapositiva con respecto a las fuentes formales son que existen fuentes formales estatales, o sea, aquellas fuentes que vienen directamente del Estado en la materialización del derecho positivo, que son principios generales del derecho, la costumbre profesional, la ley, la jurisprudencia, la potestad reglamentaria. Podemos hablar también de fuentes formales profesionales, que son así llamadas porque se trata del derecho manifestado a través de acuerdos bilaterales entre empleador y trabajador sin la necesidad de que el Estado reconozca estas fuentes, como por ejemplo la contratación colectiva, el reglamento interno de la empresa, y tenemos también las fuentes formales internacionales. Ellas se clasifican como fuentes formales internacionales porque corresponde al derecho manifestado a través de la normativa internacional, que en general para tener aplicación en los países necesita una ratificación, como por ejemplo los convenios de la OIT y algunos tratados de derechos humanos. Nuestra idea aquí ahora será hacer un somero comentario con respecto a algunas fuentes
formales del derecho del trabajo para que ustedes puedan tener entonces una noción de cuál es la conformación de este derecho positivo dentro de nuestro ordenamiento jurídico laboral. Comencemos entonces con la primera de ellas. Los principios generales del derecho. Los principios generales del derecho en el sistema jurídico chileno tienen una triple función. Una función interpretativa, que es concedida por el artículo 24 del Código Civil, una función integrativa, según las líneas del artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, y también una función informativa, porque orienta al legislador en la confección de otras normas de derecho del trabajo a futuro. Como por ejemplo podemos verificar el principio de equidad, el principio de justicia, el principio de igualdad, el principio de buena fe, entre tantos otros principios generales del derecho que son perfectamente aplicables también dentro del ámbito laboral. Obviamente el derecho del trabajo tiene algunos principios propios en el ámbito laboral que nosotros vamos a estudiar detenidamente un poco más adelante. En segundo lugar, hablando de fuentes formales del derecho del trabajo, tenemos la costumbre profesional. La costumbre profesional es la repetición constante y uniforme que genera el derecho. Es importante observar en la definición, por ejemplo, del profesor Delio Marañón, que la costumbre consiste en el hecho de que un determinado núcleo social adopta y observa constante y espontáneamente un determinado modo de actuar con contenido jurídico. Entonces, para la profesora Volia Bonfim, la costumbre es la adopción reiterada de una determinada postura jurídica en una época específica por un determinado grupo. Claro estamos que si hablamos de la costumbre en el derecho chileno, vamos a tener una escasa presencia de la costumbre en el derecho del trabajo chileno. Tenemos algunos ejemplos que ustedes pueden verificar perfectamente en sus códigos del trabajo. El artículo 105 del Código del Trabajo, cuando trata de la remuneración de la gente del mar, va a adoptar la costumbre en ese sentido. Y el artículo 88 del Código del Trabajo, que habla sobre la jornada de trabajo de los trabajadores agrícolas, también menciona la costumbre en ese sentido. Pero más importante, en el caso del derecho del trabajo, es el tema de las cláusulas tácitas, que nosotros vamos a estudiar de forma más profundizada cuando veamos el principio de la primacía de la realidad. Pero adelantando un poco, es perfectamente posible que una costumbre adoptada entre trabajador y empleador en la vigencia de una relación laboral se convierta en una cláusula tácitamente aceptada por ambas partes que va a ser incorporada en este contrato del trabajo, independiente de que se fue escrita en un anexo contractual o no. Entonces, en ese punto, la costumbre tiene mucha más fuerza, mucha más presencia en nuestro derecho laboral y también podría invocar aquí la importancia de la costumbre y la conformación y vigencia de las cláusulas tácitas. Como tercera fuente formal, nosotros podemos hablar un poco sobre la Constitución de la República de Chile de 1980, que tiene algunos pocos derechos específicamente laborales en su catálogo de derechos fundamentales, considerando obviamente el catálogo de derechos fundamentales en una visión más estricta, esos que están presentes en el artículo 19 de la Constitución, pero que sabemos perfectamente que esos no son los únicos derechos fundamentales que existen en la Constitución, porque adoptando la teoría de bloque de constitucionalidad, sabemos que existen otros derechos fundamentales en el propio cuerpo de la Constitución, así como otros derechos fundamentales que son parte de nuestro ordenamiento jurídico interno por mandamiento de nuestro artículo 5º, inciso 2 de la Constitución Política de 1980, que dice que el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana y también que es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Luego, los artículos específicos en materia laboral que están en nuestra Constitución están en el artículo 19, número 16, 17, 18 y 19,
aunque podríamos perfectamente argumentar que existe un rol mucho más amplio de derechos específicamente laborales si hacemos una interpretación del bloque de constitucionalidad que incorpora los derechos específicamente laborales que están en tratados internacionales de derechos humanos ratificados por nuestra República. Aquí vale la pena destacar también que ha habido en nuestro mundo una tendencia de la constitucionalización de los derechos sociales que se inauguró en las constituciones de Querétaro, en México, 1917, y también la Constitución de Weimar, en Alemania, en 1919. Junto a esas constituciones, muchas otras constituciones en nuestro bloque latinoamericano también han constitucionalizado un amplio catálogo de derechos sociales, incluyendo muchos derechos laborales en este catálogo. Eso significa que una mayor constitucionalización de los derechos laborales puede tener alguna significación interesante dependiendo de la estructura completa de la Constitución. Por ejemplo, si estamos hablando de una Constitución rígida, el hecho de que se constitucionalice los derechos laborales significa que será un poco más difícil modificar estos derechos constitucional laborales. Por otra parte, si existe una constitucionalización de los derechos laborales, nosotros también podemos utilizar las herramientas procesales constitucionales para poder defender estos derechos laborales en el momento en que, por ejemplo, un trabajador se sienta vulnerado en sus derechos laborales. Más allá, nosotros sabemos que dentro del catálogo de derechos fundamentales, no solamente los derechos que son específicamente de materia laboral interesan para el derecho del trabajo. Esos derechos constitucionales, que son llamados derechos laborales específicos en materia de derechos fundamentales, van a ser complementados por una idea de otros derechos laborales inespecíficos, porque son derechos que pueden perfectamente ser utilizados dentro de las relaciones de trabajo y que más allá que pueden perfectamente ser utilizados, deben tener la observancia al momento del respeto y tutela de estos derechos fundamentales. Entonces, en materia laboral existe el reconocimiento de los derechos laborales inespecíficos que se extraen de la Constitución y que, según la doctrina del profesor español Palomeque López, se comprende como otros derechos fundamentales de carácter general y por ello no específicamente laborales, que pueden ser ejercidos, sin embargo, por los sujetos de las relaciones de trabajo, los trabajadores en particular, en el ámbito de las mismas relaciones, por lo que en tal caso adquieren un contenido o dimensión laboral sobrevenido. Se produce una impugnación laboral de derechos de titularidad general o inespecífica por el hecho de su ejercicio por trabajadores asalariados, también eventualmente por empresarios, a propósito y en el ámbito de un contrato de trabajo. Veamos entonces en nuestra Constitución cuáles son los derechos laborales inespecíficos que están tutelados en nuestro catálogo del artículo 19 de la CPR de 1980 para conocer con mayor profundidad de qué estamos hablando. Este catálogo de derechos laborales específicos e inespecíficos de forma completa se consolida en este rol que pusimos en la diapositiva. El derecho a la vida y la integridad física y psíquica, que está en el artículo 19, número 1, corresponde al deber de protección de la vida y salud de los trabajadores, que ustedes van a encontrar también en el artículo 184 del Código del Trabajo. La igualdad ante la ley, que está en el artículo 19, número 2, corresponde al deber de no discriminación en materia laboral, que tiene una definición bastante amplia, incluso modificada con la inclusión de la protección a la lactancia materna en nuestro artículo 2 del Código del Trabajo. La igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, que está en el artículo 19, número 3. El respeto y la protección de la vida privada y pública y a la honra de la persona y su familia, en el artículo 19, número 4. La honra del trabajador está igualmente tutelada en el artículo 2 ya mencionado del Código del Trabajo. La protección de datos personales, que es un derecho fundamental nuevo,
en el catálogo constitucional que fue incluido por la Ley 21.096 de 16 de junio de 2018. Y ahora pertenece al artículo 19, número 4, que es de fundamental observancia para las relaciones laborales. La inviolabilidad del hogar y toda forma de comunicación privada, también el artículo 19, número 5. La libertad de conciencia, 19, número 6. La libertad personal y la seguridad individual, 19, número 7. El derecho a la protección de la salud, 19, número 9. La salud del trabajador tiene protección por el deber de cuidado del propio empleador que está amparado en el ya mencionado artículo 184 del Código del Trabajo. El derecho a la educación, en el artículo 19, número 10. El derecho de reunión, que está en el artículo 19, número 13, corresponde aquí en materia laboral al derecho de reunirse, deliberar sobre sus derechos o constituir sindicatos, según reconoce el artículo 212 del Código del Trabajo. El derecho de asociación, que está en el artículo 19, número 15, amparado por el mismo artículo 212 del Código del Trabajo. La libertad de trabajo y su protección, y la prohibición de toda discriminación que no se base en la capacidad o idoneidad personal, artículo 19, número 16 de la Constitución, y obviamente la libertad de trabajo está amparado por el artículo 2º, inciso final de nuestro Código del Trabajo. El derecho a la seguridad social, que como habíamos comentado no se confunde, no es una parte del derecho del trabajo, por se tratar de una rama autónoma del derecho y correspondiente a su naturaleza jurídica de derecho público, pero que tiene correlación al derecho del trabajo por el hecho de que nuestros sistemas de seguridad social están enfocados en esa lógica del trabajo formal. El derecho de sindicalización, artículo 19, número 19, el derecho de propiedad y a la propiedad, 19, 23 y 24, ejemplo de una protección a la propiedad sería las remuneraciones devengadas por el trabajador que se incorporan a su patrimonio por mandamiento del artículo 54 del Código del Trabajo. Otras fuentes formales dignas de referencia aquí está, por ejemplo, la ley que tiene su definición en el Código Civil chileno en el artículo 1, definición esta que la mayoría de ustedes ya lo conoce incluso de memoria. La actividad legislativa en nuestro país está distribuida en manos del Congreso Nacional y del Poder Ejecutivo. El Congreso puede dictar leyes orgánicas constitucionales, leyes de quórum calificado, leyes ordinarias o comunes, y el Poder Ejecutivo dicta decretos con fuerza de ley y decretos ley. La jurisprudencia también, que vamos a encontrar en el artículo 420 del Código del Trabajo, demandan de los juzgados del trabajo, de letras del trabajo en primera instancia, de las Cortes de Apelaciones en segunda instancia y de la excelentísima Corte Suprema de Justicia en casos muy determinados, como vamos a estudiar más adelante en el caso de los recursos de unificación de jurisprudencia, que es la única forma de llevar materias laborales al conocimiento de la sala específica de la Corte Suprema destinada al análisis de esta materia. Obviamente debemos tener conciencia de que nuestro país, siendo de raíz jurídica o de familia jurídica del civil law, la jurisprudencia, el precedente judicial no tiene una fuerza vinculante, lo que significa que los tribunales inferiores no están obligados a seguir el entendimiento de los tribunales superiores con respecto a alguna materia. Sin embargo, obviamente, muchas veces se ve que el comportamiento de los tribunales se adecua mucho a lo que dicen los tribunales superiores con algunas materias específicas. Lo que significa que siempre es muy relevante poder conocer cuál es la comprensión de los tribunales sobre alguna materia que nosotros vamos a destinar al conocimiento judicial, para verificar principalmente si hay algunas tendencias de los tribunales superiores con respecto al caso concreto, para que ya comprendamos cómo supuestamente podrán decidir un caso similar que llegue a su conocimiento. Esto es relevante entonces para tener un poco de claridad sobre cómo los tribunales superiores están decidiendo esta materia y para obviamente no estar prestándonos a aventuras jurídicas. Sabemos que no existe mucha probabilidad de que haya un cambio en la comprensión de los tribunales de las Cortes superiores. Claro que siempre y cuando tengamos la certeza de que nuestros argumentos no van a innovar en absolutamente nada lo que ya está siendo decidido por los tribunales.
De lo contrario, si tenemos la seguridad de que hay alguna innovación jurídica en el argumento que estaba siendo decidido por las Cortes Superiores en esa materia, vale mucho la pena llevar al conocimiento de las Cortes Superiores e intentar modificar su comprensión con respecto a este tema. En materia laboral también existe mucha relevancia en el tema de la, mal nombrada por la doctrina jurisprudencia administrativa, porque sabemos que jurisprudencia viene de jurisprudencia, que significa juris, derecho, prudencia derivada de la palabra prudens o prudentis, que significa sabiduría o conocimiento, o sea, sabiduría o conocimiento del derecho, pero que emana de los tribunales. Por ende, está mal nombrada jurisprudencia administrativa, sin embargo, así es conocida la jurisprudencia administrativa que dimana de la dirección del trabajo. En ese caso estamos hablando de sus dictámenes. Obviamente los dictámenes de la dirección del trabajo no tienen la fuerza vinculante a los tribunales de la misma forma como la jurisprudencia judicial no vincula los tribunales inferiores siempre y cuando dimanen de los tribunales o cortes superiores. Simplemente la dirección del trabajo en su labor fiscalizadora está demostrando cómo comprende la extensión y alcance de las normas del trabajo y cómo va a fiscalizar las empresas dentro de su conocimiento, de su entendimiento sobre las leyes laborales. Otra jurisprudencia administrativa que es relevante para temas de derecho del trabajo son aquellas que salen de la Superintendencia de Seguridad Social, de la Superintendencia de Pensiones, Superintendencia de Salud y también de la Contraloría General de la República. Enseguida, tenemos la potestad reglamentaria, que es definido por José Luis Egaña como la atribución especial del presidente de la República para dictar unilateralmente normas jurídicas generales o especiales destinadas al gobierno y administración del Estado o a la ejecución de las leyes. Ella puede ser delegada también a otras autoridades, lo que acarrea una profusa cantidad de decretos reglamentarios en materia laboral. En la diapositiva que ustedes pueden ver hay varios ejemplos de decretos supremos que son una manifestación de la potestad reglamentaria autónoma como fuente formal del derecho del trabajo en esta materia laboral, como el Decreto Supremo 656, que prohíbe el uso de asbesto en los usos que indica, un reglamento sobre calderas y generadores a vapor, otro sobre ley de subcontratación. O sea, hay una serie de decretos que ustedes pueden verificar en ese sentido. Y ahora vamos a ver dos fuentes formales profesionales que considero que son las más importantes en materia laboral. Vamos a tener por una parte la contratación colectiva y por otra el reglamento interno de la empresa. Bueno, la contratación colectiva está incluso definida en nuestro Código del Trabajo, en el libro 4, título 1, como el procedimiento a través del cual uno o más empleadores se relacionan con una o más organizaciones sindicales, por eso contratación colectiva, o con trabajadores que se unan para tal efecto. Estamos hablando de los grupos negociadores que perdieron bastante fuerza con la reforma laboral de la Ley 20.940. O con unos y otros, puede ser también con organizaciones sindicales y grupos negociadores, con el objeto de establecer condiciones comunes de trabajo y de remuneraciones por un tiempo obviamente determinado, lo que dure la vigencia del instrumento colectivo, de acuerdo obviamente con las normas contenidas en este mismo título 1, libro 4 del Código del Trabajo. Con respecto al reglamento interno de la empresa, es el documento principal donde la empresa va a establecer su código de conducta, la jerarquía sobre investigación, por ejemplo, de acoso moral, la punición en caso de acoso sexual. O sea, hay varias materias, además de higiene, salud y seguridad, que pueden estar presentes en estos reglamentos internos. Obviamente existen dos referencias a esos reglamentos internos de la empresa. Uno de ellos está en el artículo 153 del Código del Trabajo y el otro de ellos está en la Ley 16.744, artículo 67, que establece el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Existe una diferencia fundamental entre ambos reglamentos internos que están consolidadas en la tabla que sigue.
El reglamento interno de orden, higiene y seguridad, que está previsto en el Código del Trabajo, entonces estará en esta tabla en la parte izquierda, y el reglamento interno de higiene y seguridad solamente, que está previsto en la ley 16.744, en la parte derecha de la tabla. Primero, ¿cuáles son las empresas que están obligadas a confeccionar cada uno de esos reglamentos internos? El del Código del Trabajo, empresas que ocupen normalmente 10 o más trabajadores. Significa que si hay empresas con menos de 10 trabajadores, no están obligados a confeccionar el reglamento que está en el Código del Trabajo. Sin embargo, el reglamento interno de higiene y seguridad, que está previsto en la ley 16.744, cualquier empresa independiente del número de trabajadores tendrá que confeccionar, está obligada a confeccionar este reglamento interno. Esto significa que yo voy a tener que confeccionar 2 reglamentos internos si soy una empresa, por ejemplo, con 20 trabajadores. De ninguna forma. Cumpliendo con el del Código del Trabajo, que tiene algunas exigencias superiores al reglamento interno previsto en la Ley de Accidentes del Trabajo, yo ya cumplí también con la obligatoriedad de tener un reglamento interno en los moldes del artículo 67 de la Ley 16.744. Además, hay diferencias con respecto al conocimiento y publicidad de estos reglamentos internos. En el caso del previsto en el Código del Trabajo, se pone en conocimiento de los trabajadores 30 días antes que comience a regir y se entrega una copia al Comité Paritario de Higiene y Seguridad, si es que existe un Comité Paritario de Higiene y Seguridad en la empresa, y también una copia al sindicato. En el caso del reglamento de la Ley de Accidentes del Trabajo, se somete a consideración del Comité Paritario o de los trabajadores 15 días antes de que empiece a regir. Lo que significa que el reglamento interno previsto en la ley 16.744 utiliza tan solo 15 días para dar conocimiento a los trabajadores y al comité paritario, mientras que el otro necesita de 30 días antes para comenzar a regir. La remisión. En el caso del reglamento interno previsto en el Código del Trabajo, hay la obligatoriedad de remitir una copia de este reglamento a la Dirección del Trabajo y al Ministerio de Salud. Ya el reglamento interno de la Ley de Accidentes del Trabajo no existe ninguna obligación de remisión de copia a ningún organismo. Y existe también, en el caso del reglamento interno de orden, higiene y seguridad del Código del Trabajo, la posibilidad de prever sanciones, que serían amonestaciones verbales o escritas con multas de hasta 25% de la remuneración diaria. El monto de estas multas será para el servicio de bienestar o CENSE. En el caso del reglamento interno de higiene y seguridad de la ley 16.744, también prevé la posibilidad de amonestaciones verbales o escritas como sanciones para los trabajadores y con multas de hasta 25% de la remuneración diaria, sino que el dinero se usará para premio de los obreros, previo descuento de 10% para el Fondo de Rehabilitación de Alcohólicos. O sea, la destinación de los recursos que son recaudados con multas por sanciones a los trabajadores tiene una destinación diferente dependiendo del reglamento interno que está siendo adoptado por la empresa. Y ahora, para ir cerrando nuestra clase, nosotros vamos a hablar sobre algunas fuentes internacionales de donde se puede extraer contenido jurídico laboral para su aplicación en el caso concreto, siempre que exista una relación jurídica donde se pueda aplicar este derecho positivo. Vamos a hablar sobre algunas declaraciones y también sobre algunos pactos en materia de derechos humanos, siempre haciendo advertencia a lo siguiente. Las declaraciones de derechos tienen una característica de soft law, lo que significa que son de origen no vinculante. Y como soft law, son reglas con ausencia de fuerza intrínseca, debiendo ser adoptadas bajo el convencimiento de su necesario acatamiento por cada país. Por otra parte, cuando estamos hablando de pactos, estamos hablando de tratados que pueden ser perfectamente ratificados por cada uno de los países que así deseen. Y en el caso de los pactos que vamos a verificar, todos ellos fueron ratificados por Chile, por lo que incorpora inmediatamente su contenido a nuestro ordenamiento jurídico, por ende todas las disposiciones específicas o derechos laborales inespecíficos contenidos en estos pactos son normas laborales de observancia obligatoria, imperativas y de aplicación inmediata en las relaciones
de trabajo. ¿Cuáles son entonces las declaraciones y pactos que vamos a estudiar de forma somera? Voy a hacer solamente algunas referencias para que puedan tener conocimiento de algunas disposiciones laborales que pueden ser encontrados en estas declaraciones, en esos documentos internacionales. Declaraciones y pactos también. Vamos a partir por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Aquí vamos a encontrar, por ejemplo, en el artículo 4, que nadie está sometido a esclavitud ni a servidumbre. Y eso obviamente acompaña la noción de trabajo decente, acompaña también la evolución del propio trabajo humano como objeto de tutela del derecho del trabajo, como vimos en la clase número 1. Es completamente prohibido que exista cualquier relación esclava, cualquier relación de servidumbre en nuestro derecho moderno. El artículo 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos habla también de la igual protección contra toda discriminación. Discriminación esa que está tutelada en nuestro artículo 2 del Código del Trabajo con una definición bastante amplia y moderna. El artículo 8 dice que toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante tribunales nacionales competentes. Por ende, si me siento vulnerado en mis derechos, debo tener el acceso amplio a la justicia para dar conocimiento al Poder Judicial de mi reclamación y recibir una respuesta definitiva en derecho de este organismo judicial. En la misma Declaración de Derechos Humanos tenemos el derecho a la seguridad social, que toda persona miembro de la sociedad debe tener, con la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad, lo que da algunas características, algunos adjetivos a este esfuerzo nacional y de cooperación internacional para que pueda tener la satisfacción más amplia posible de los derechos conocidos como DESC, o derechos económicos, sociales y culturales. El artículo 23 consagra el derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo y condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, el derecho de, sin ningún tipo de discriminación, tener un salario igual por trabajo igual, el derecho a remuneración equitativa y satisfactoria que asegure así como a su familia, la familia del trabajador, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada en caso necesario por cualesquiera otros medios de protección social. El derecho de fundar sindicatos también está presente en la Declaración Universal. El derecho al descanso, que hoy va tomando otros contornos a través del derecho a la desconexión digital del trabajo, que fue incluso positivada en nuestro ordenamiento jurídico por la Ley 21.220, que trata ahora de teletrabajo, que es de abril de este año 2020. El artículo 25 dice también que todos tienen derecho a un nivel de vida adecuado, que le asegure, así como su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Muchas personas dicen que el artículo 25 es una declaración del contenido del mínimo vital, que es un principio jurídico atribuido al Estado como deudor principal de asegurar el mínimo a la sobrevivencia digna de las personas. Y el artículo 25.2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos cierra con la protección a la maternidad y a la infancia, que deben tener cuidados y asistencias especiales. Con respecto a la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, tenemos también el derecho de protección a la maternidad y a la infancia. El artículo 7 de la Declaración Americana dice que toda mujer en estado de gravidez o en época de lactancia, así como todo niño, tienen derecho a protección, cuidado y ayudas especiales en los mismos moldes de la Declaración Universal de Derechos Humanos que vimos hace poco. El derecho a preservación de la salud y bienestar, el derecho al trabajo y a una justa retribución. Justa retribución es que es un término incluso empleado por nuestra Constitución Política de la República de 1980. El derecho al trabajo y una justa retribución debe asegurar al trabajador, a la trabajadora, un nivel de vida conveniente para sí mismo y para su familia. Entonces no es cualquier retribución, la justa retribución debiera asegurar este nivel de vida adecuado. Hay el derecho al descanso y su aprovechamiento, el derecho a la seguridad social, derecho de asociación
Y también es muy interesante que la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre habla sobre el deber de trabajo. El artículo 37 dice que toda persona tiene el deber de trabajar dentro de su capacidad y posibilidades a fin de obtener los recursos para su subsistencia o en beneficio de la comunidad. Y por último, vamos a hablar sobre algunos pactos de derechos humanos y hacer algunas sugerencias para que puedan buscar también otros que no vamos a tratar con mayor profundidad, pues esta clase quedaría bastante extendida. Y en ese caso, vale destacar que existen dos pactos coetáneos, uno conocido como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y otro conocido como Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Estos pactos tienen la misma fecha, 1966, y hay una división ideológica que justifica la razón de existir dos pactos de derechos humanos en la misma fecha. Y esta razón ideológica era la separación de la propia Guerra Fría con respecto al bloque capitalista y el bloque socialista. Por ende, se dice que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos habla de las libertades del individuo frente al Estado, libertades negativas que serían abrazadas por ese pacto, correspondiendo obviamente a una ideología del bloque capitalista, mientras que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales estaba consagrado los derechos sociales, los derechos de segunda generación o dimensión de derechos fundamentales, que estarían siendo atribuidos al bloque socialista como derechos que dependerían de la capacidad económica de los estados para su prestación. Pero obviamente esa es una discusión que huye mucho del objetivo de nuestra clase de Derecho del Trabajo, pero que yo puedo recomendar muchísimo mi libro El Mínimo Vital en Chile, publicado por la editora Lumen Juris. Este libro saldrá ahora en agosto del 2020 y ustedes podrán adquirir y conocer un poco más sobre esa discusión que fue objeto de estudio de mi tesis doctoral en la Universidad de Chile. Y en este caso, comenzando con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, vamos a verificar algunos derechos laborales específicos e inespecíficos que constan en este pacto internacional que fue ratificado por nuestro país. Aquí el derecho a trabajar, el derecho a tener una oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido, aceptado. En el pacto también, el artículo 7º, habla sobre las condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias, por ende, todas las personas que trabajan debieran tener un salario equitativo e igual con condiciones de existencia dignas. Consagra también el derecho a la seguridad y la higiene en el trabajo, la igual oportunidad para todos de ser promovidos dentro de su trabajo a la categoría superior que les corresponda sin más consideraciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad, el derecho al descanso, el disfrute del tiempo libre, con una limitación razonable de las horas de trabajo. En el artículo 8º, el derecho de toda persona a fundar sindicatos y el derecho de los sindicatos a formar federaciones o confederaciones, que es completamente posible en el ordenamiento jurídico chileno. El derecho que los sindicatos deben tener de funcionar sin obstáculos, sin otras limitaciones que la que prescriba la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática. El derecho de huelga, que es bastante polémico, una discusión amplia, doctrinaria, sobre si hay una consagración amplia o no del derecho a huelga en nuestra Constitución, abrazando incluso, ahí en este caso, el profesor Humberto Nogueira Alcalá, la teoría del bloque de constitucionalidad para hablar sobre la consagración amplia del derecho a huelga, otros que hablan en consagración tácita, otros que hablan en consagración expresa. Más allá, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, hay el reconocimiento al derecho a la seguridad social, incluso al seguro social, el reconocimiento de que la familia es elemento natural y fundamental de la sociedad y que debe tener protección especial, protección principalmente en materia de maternidad durante un periodo razonable antes y después del parto, donde las madres que trabajen deben tener acceso a licencia con remuneración o con prestaciones adecuadas de su seguridad social. Y por último,
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales dice que se deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia en favor de todos los niños y adolescentes, sin discriminación alguna por razones de filiación o cualquier otra condición. O sea, hay que haber una protección amplia de niños y adolescentes contra la explotación económica y social. Y ahora pasamos para el segundo pacto, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que como ustedes van a poder percibir, tienen disposiciones muy similares a las que acabamos de ver. Entonces existe también una prohibición a la esclavitud y servidumbre, como habíamos visto, no puede haber trabajos forzosos o obligatorios, y obviamente la letra C del mismo artículo comentado habla sobre qué se considera y no se considera como trabajo forzoso u obligatorio. El artículo 22 habla también sobre el derecho de asociarse, y el artículo 22.3 dice que los estados parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos no pueden adoptar ninguna medida legislativa que pueda menoscabar la garantía de libertad sindical y protección al derecho de sindicación. Por último, veamos el Pacto de San José de Costa Rica, también conocido como Convención Americana sobre Derechos Humanos, que va a consagrar derechos laborales específicos y inespecíficos muy similares a todos los otros documentos internacionales que hemos tratado, comenzando con el artículo 6 del Pacto de San José, la prohibición de la esclavitud y la servidumbre. También va a comentar que puede ser conocido como trabajo forzoso o obligatorio y que no puede ser considerado como trabajo forzoso o obligatorio. Va a hablar sobre la protección de la honra y la dignidad, donde toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. El Pacto de San José también va a hablar sobre la libertad de asociación, el derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, incluyendo fines laborales. Y por último, el Pacto de San José va a decir en su artículo 16, número 3, que lo dispuesto en ese artículo sobre libertad de asociación no impide la imposición de algunas restricciones legales y aún la privación del ejercicio de asociación a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía. Para que ustedes tengan también conocimiento sobre otros tratados de derechos humanos que son importantes en materia laboral, les dejo aquí la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de 1979, la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 y la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familias, que fue adoptada por la Asamblea General en su resolución 45-158 de 18 de diciembre de 1990, ratificada por Chile el 2005. Esta misma Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y de sus familias va a tener una disposición muy importante en su artículo 25.3, que dice que los Estados parte adoptarán todas las medidas adecuadas para asegurar que los trabajadores migratorios no sean privados de ninguno de los derechos derivados de este principio a causa de irregularidades en su permanencia o empleo. En particular, y así lo destaco, los empleadores no quedarán de ninguna forma exentos de ninguna obligación jurídica ni contractual, ni sus obligaciones se verán limitadas en forma alguna a causa de cualquiera de estas irregularidades. Por ende, aquí estamos entrando en el campo de lo que es conocido como trabajo prohibido versus trabajo ilícito. En el caso del trabajo ilícito hay una ilicitud en el propio trabajo, como por ejemplo una persona que es contratada por otra para entregar drogas ilícitas, para venta de cocaína, por ejemplo. Eso sería un trabajo ilícito que está inviciado desde su nacimiento. Por ende, sería absurdo imaginar que una persona que contrata con un objeto ilícito pudiese tener derecho a recibir, por ejemplo, su remuneración, ya que su empleador no le pagó la comisión por la venta de la cocaína en el mes anterior. Eso es completamente surreal, huye y llega incluso al mundo de la fantasía. Al contrario, el trabajo prohibido no tiene una ilicitud en el objeto,
pero existe una prohibición por alguna condición especial, principalmente con respecto al trabajador. Es el caso, por ejemplo, de trabajadores menores de edad, es el caso también de trabajadores migrantes que no tienen su visa de trabajo para poder ejercer ese tipo de actividad. Entonces, aunque exista una licitud en la ejecución, el trabajo ha sido prohibido para el empleador por una condición específica del trabajador en ese caso concreto. Por ende, hay que verificar que nuestro Código del Trabajo tiene solución en el caso del trabajo de menores de edad que no están de acuerdo con las normas laborales que permiten la contratación de menores de edad en algunas circunstancias bastante específicas, y esta Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y de sus familiares habla expresamente que el empleador de ninguna forma podrá estar exento de sus obligaciones en un contrato de trabajo con trabajador migrante por el hecho de que ese trabajador no tiene una visa de trabajo. Una vez trabajado todos estos documentos internacionales con respecto a las declaraciones y pactos internacionales de derechos humanos, cabe preguntar si eso tiene alguna aplicación práctica o queda solamente en el mundo de la fantasía. Y en este caso les invito a acompañar esta jurisprudencia que destacamos sobre Castro con Fundación La Casa del Señor y otros del primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, Rol 161 del año 2014. Y aquí en el caso el actor fue objeto de represalias por su empleador que terminaron en el consecuente despido por haber dejado de pertenecer a la Iglesia de la Casa del Señor, dejando de esta forma de profesar el culto manifestado por sus empleadores, configurando estos claramente graves conductas lesivas al derecho a la no discriminación por región. Y en este ámbito de jurisprudencia judicial se ha utilizado el artículo 2.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos para fundamentar la respuesta judicial al caso concreto y el artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Por ende, nosotros estamos viendo perfectamente que no existe una fantasía o solamente un biais doctrinario en el estudio de los tratados internacionales, de otros documentos internacionales de derechos humanos, como son las declaraciones que hemos visto por aquí. Y por último, como punto final de nuestra clase sobre fuentes del derecho del trabajo, no podríamos cerrar sin hablar sobre los convenios y recomendaciones de la OIT. Estas son nuestras fuentes formales internacionales que debemos acompañar en la diapositiva para conocer un poco la diferencia entre convenios y recomendaciones. Los convenios de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, son verdaderos tratados internacionales que incluso pueden ser ratificados por los países miembros de la OIT. El objetivo de estos convenios es crear un marco para las relaciones laborales y la política social de los países miembros, creando o propiciando el surgimiento de derechos y obligaciones. Los convenios de la OIT son elaborados y adoptados de manera tripartita en la Conferencia Internacional del Trabajo, donde están representantes de gobiernos, trabajadores y empleadores. Después de una amplia discusión de todos los actores de estos tres sectores, gobierno, trabajadores y empleadores, se llega a un consenso sobre una determinada materia y entonces tenemos un nuevo convenio en materia laboral de la Organización Internacional del Trabajo. Estos convenios son vinculantes ante la OIT y también ante los otros miembros de la Organización Internacional del Trabajo. Una vez que está ratificado uno de estos convenios, el Estado debe rendir una memoria sobre el estado de su legislación actual y la práctica interna que está siendo adoptada en el ordenamiento jurídico para esta materia del convenio que acaba de ser ratificado. Por otro lado, nosotros tenemos las recomendaciones de la OIT, que van complementando la comprensión y la extensión de algunas materias laborales. No son obviamente tratados internacionales. Las recomendaciones, al contrario de los convenios, no se ratifican por los países miembros de la OIT.
pero los países pueden someterse a las recomendaciones. Puede haber una sumisión de un país miembro a una de estas recomendaciones. Una vez que un país hace la sumisión a una recomendación de la OIT, está dando indicaciones de que quiere direccionar su normativa interna hacia la dirección de lo que está determinado en una de estas recomendaciones de la OIT. Son elaborados y adoptados de la misma forma, de manera tripartita, en la Convención Internacional del Trabajo, de la misma forma que los convenios. Entonces existen ahí actores de gobiernos, de trabajadores y de empleadores en una amplia discusión hasta llegar a un consenso sobre determinada materia laboral que va a ser objeto de una nueva recomendación de la OIT. Su objetivo entonces es proponer directrices que puedan guiar a los países miembros en la regulación de las relaciones laborales y en el desarrollo de su política social. La ausencia de un carácter vinculante de las recomendaciones no implica que no pueden ser utilizadas a nivel judicial. Ellas pueden ser utilizadas dentro del derecho interno, tanto para la interpretación de normas internacionales del trabajo, o también en la interpretación del derecho interno propiamente dicho. Y también puede ser utilizada una recomendación cuando exista alguna laguna legislativa que necesite buscar una respuesta jurídica para el caso concreto. Como ustedes pueden verificar en nuestro ejemplo de aplicación judicial de los convenios de la OIT, está este caso ROL 3349 del año 2000 por la Corte Suprema, en que fue utilizado el convenio número 135 de la OIT para una respuesta judicial de la excelentísima Corte Suprema. Y en el caso de la aplicación administrativa para la jurisprudencia administrativa, que reitero, no me gusta mucho el término jurisprudencia administrativa, pero que se puede encontrar fácilmente en la mayoría de los libros específicos en materia laboral, utilizando convenios de la OIT para justificar un dictamen de la Dirección del Trabajo, está el dictamen 3030-045 que hace uso del convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo para demostrar, en este caso concreto, cómo la Dirección del Trabajo entiende el alcance y la extensión del derecho del trabajo para fines de fiscalización del trabajo. Y con esto vamos poniendo un punto final en otra clase del derecho del trabajo. Espero que a todos y a todas haya quedado bastante claro por qué es importante estudiar las fuentes del derecho del trabajo en esta comprensión de lo que es el derecho positivo y de cuáles son las normas obligatorias dentro de este concepto de derecho positivo para aplicación en las relaciones jurídico-laborales. Quedo disponible para cualquier duda que tengan, basta escribirme y podemos perfectamente interactuar a través de las redes sociales para conversar un poco más sobre las fuentes del derecho del trabajo. Espero que les haya gustado y que haya quedado claro lo suficiente esta materia tan importante y trascendente en el estudio del derecho del trabajo. Un gran abrazo y hasta la próxima clase.